Bueno, como ustedes saben, el día de hoy pues no es obligatoria la clase. Nos habían comunicado que de hecho no hay asistencia por las actividades de las fiestas de la universidad y que debíamos dejar algún tipo de trabajo autónomo, pero en realidad no soy muy partícipe de eso, por eso es que vamos a dar la clase. Es el último tema ya y pues los demás pueden revisar el video de la clase y con eso estar al día, ¿sí? Entonces el trabajo sería revisar el video de esta clase. ¿De acuerdo? La clase anterior habíamos terminado de ver algo sobre la estructura del DC en cuanto a lo que significa las funciones que se cumplen en el DC, que es el departamento, y los principales proyectos que se manejan dentro del departamento. Hoy vamos a terminar con lo que es la elaboración de informes psicológicos dentro del DC. ¿Por qué este tema? Porque un poco a lo largo de la experiencia uno ha visto que cuando un psicólogo empieza a trabajar en el medio educativo, pues donde más errores comete es en la elaboración de informes. Y a veces uno piensa que es algo muy sencillo, cosas que deberíamos saber, pero no es tan lógico. Pese a que las instituciones educativas manejan un cierto formato, pues uno tiene que saber exactamente cuál es la estructura de un informe psicológico. Y es lo que primero le piden a uno cuando llega a trabajar en el medio educativo. Porque apenas llega, sean las autoridades, los docentes o padres de familia, van a llegar a decirle, por favor, denme evaluando a mi hijo, a mi hija, y necesito que me ayude con un informe. Entonces tenemos que entender que obviamente vamos a tener informes internos y también informes que salen fuera de la institución educativa, pero que prácticamente la estructura general es la misma, ¿sí? ¿Y cómo empezamos un informe psicológico? Pues obviamente con los datos de identificación. Ponemos el nombre del niño que estamos evaluando o que hemos evaluado, la edad que tiene, el grado o curso, la fecha en la que estamos elaborando el informe y el motivo por el cual se elaboró el informe. Aquí hay una particularidad. Cuando el informe es para algún asunto legal, nosotros tenemos que anotar en motivo quién pide y para qué se pide. ¿Sí? Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, motivo, juicio de custodia pedido por la persona tal, representante legal del estudiante, por ejemplo, ¿sí? Para que quede constancia de que estamos elaborando ese informe bajo un pedido estrictamente del representante para efectos legales. Si es que es un informe interno, pues obviamente el motivo será evaluación que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, evaluación de funciones básicas, evaluación para descartar necesidades educativas específicas, evaluación de comportamiento, evaluación de personalidad, evaluación de atención, qué sé yo. Cualquier cosa que nos haya pedido el docente, la autoridad o el padre de familia, lo hacemos constar en el motivo de la evaluación, ¿sí? Y aquí en esto del nombre, cuando nosotros necesitamos referir datos muy prolijos para alguna persona que no nos, digamos así, no conviene que sepan el nombre de quién estamos hablando. Eso sucede, por ejemplo, en casos que nosotros vayamos a utilizar un informe como para dar un taller, una charla. Entonces ahí no podemos poner el nombre, simplemente se pone NN, ¿no? De ahí, caso contrario, para entregar informes legales, digamos así, o formales, sí tiene que ir el nombre del estudiante. Luego vienen los antecedentes. Cuando nosotros hablamos de antecedentes, pues va a depender de qué es lo que nosotros consideremos que debe incluirse como antecedente, ¿sí? Los datos que el profesional considere necesario dar a conocer a la persona o institución a la cual va dirigido el informe, sin obviamente violentar el derecho a la confidencialidad y sin afectar el fin primario del bienestar del niño, niña o adolescente. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en antecedentes nosotros vamos a notar desde cuándo conocemos, por ejemplo, al estudiante, bajo qué parámetros ha llegado al departamento de consejería y por qué motivo hemos evaluado y elaboramos un informe. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no violentar, como dice ahí, el derecho a la confidencialidad. Si, por ejemplo, el niño nos contó algo que es muy personal, que es muy íntimo y que incluso tiene que ver con vulneración de algún tipo de derecho, pues eso no podemos incluirlo en el informe. Lo que hacemos es poner ahí el niño
refiere a situaciones que son de índole confidencial. Punto. Si es que la persona o la institución a la cual va dirigido el informe requiere más información, nos la pide específicamente con un oficio y detallando qué es lo que quiere. Eso sucede usualmente cuando nosotros emitimos un informe para la Junta Cantonal de Protección de Derechos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ponemos de forma muy general, el niño ha tenido situaciones de vulneración y pare de contar. Entonces la Junta, una vez que empiece el proceso de indagación, nos va a enviar un oficio diciendo, por favor, se requiere que usted explique los datos específicos de la situación de vulneración con fechas y esto y lo otro y aquello. Entonces ahí nosotros elaboramos ya un nuevo informe detallando todo eso, pero poniendo ahí que digámoslo así, se rompe el derecho a la confidencialidad a pedido legal de la Junta bajo oficio tal y de tal situación. De tal manera que nosotros quedemos de alguna manera protegidos legalmente de no haber violentado el derecho a la confidencialidad. Y obviamente siempre va a estar primando el principio fundamental del bienestar del niño, niña y adolescente, ¿sí? Cualquier informe que nosotros tengamos dudas de que podría, al ser elaborado, de alguna manera afectar al niño, niña o adolescente, pues entonces tenemos que analizarlo profundamente antes de hacer el informe y si lo hacemos, pues no incluir datos que puedan significar cualquier tipo de riesgo para el estudiante en este caso, ¿sí? Entonces eso tenemos que dejarlo muy, muy claro. Ahora, en antecedentes usted puede poner incluso datos de índole familiar, ¿sí? Poner, por ejemplo, el niño acudió por primera vez a la entrevista con sus padres o con su madre o con su tutor legal o con su abuela, no sé, con quien mantiene una relación estable, comunicación de tal tipo, etcétera, etcétera. Entonces damos a conocer algunos detalles de la relación familiar como antecedentes del caso, ¿sí? Si hay alguna pregunta, por favor me detiene, no hay problema. Luego tenemos las declaraciones. Este es el contexto general de la razón del informe, ¿sí? Porque esta parte nosotros la podemos ir modificando de acuerdo a la necesidad o el tipo de informe. Si, por ejemplo, es un informe que vamos a emitirlo a la autoridad de la institución, sea rector, rectora, director, directora, subdirector, inspector, inspector general, etcétera, nosotros vamos a poner aquí declaraciones específicas, porque es la información vertida directamente por él o los involucrados, dado el caso de necesitar la emisión de versiones correspondientes. Por ejemplo, cuando nos piden un informe de comportamiento para acción disciplinaria. Entonces nosotros aquí ponemos el estudiante tal, de tal curso, refiere, entre comillas, incluso poniendo literalmente lo que nos dijo el estudiante, ¿sí? Y luego le hacemos leer al estudiante. Le decimos, esto es lo que me estás diciendo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, perfecto. Entonces, nosotros hacemos un informe de declaración para que firme el estudiante y que nos sirva a nosotros de verificador. Y en el informe, pues hacemos constar los términos tal cual nos lo dijo el estudiante. Eso en el caso de informes para acciones disciplinarias o seguimientos de comportamiento. Ahora, en el caso de que necesitemos pasarle el informe al padre de familia, igual tenemos que poner aquí tal como nos dice el chico su versión de los hechos, para que cuando llegue el padre de familia nosotros podamos decir, mire, esto es lo que nos dijo su hijo, aquí está el informe, ¿sí? Entonces, si es que no es necesario la versión de declaración, es decir, no es un informe que vaya a ser tomado en cuenta para acciones disciplinarias o cuestiones de comportamiento, pues en este caso lo que hacemos es constar una historia breve del propósito del informe. Entonces aquí en declaraciones ponemos el presente informe ha sido solicitado por tal persona para tal trámite y solamente se puede informar que el estudiante, por ejemplo, se me ocurre, no ha tenido nunca problemas de comportamiento ni situaciones de bajo rendimiento académico, por lo cual no ha sido llamado al departamento de consejería. Punto. A veces esto sucede cuando, por ejemplo, nos piden un informe para traslado de institución. Entonces, la persona sale de una institución, le mandan a otra, y en esa otra institución le piden un informe del DESE. Entonces, viene el padre de familia y dice, ¿sabe qué? Me pidieron un informe del DESE.
pero usted no tiene mucho que decir, digámoslo así. Entonces pone en esta parte de declaraciones, el estudiante en ningún momento ha recibido seguimiento en el departamento, excepto para llenar la ficha de datos personales, porque no ha tenido dificultades ni de comportamiento ni de rendimiento académico. Y se acabó. En cambio, si es que sí ha tenido, nosotros ponemos ahí en declaraciones, sin necesidad de llamarle al estudiante, el estudiante ha sido llamado varias veces la atención y ha acudido al departamento de consejería en tantas ocasiones, las que haya sido, para firmar compromisos de cambio de actitud o para firmar compromisos por bajo rendimiento académico. Punto. Eso es todo. Tratamos de hacer lo más concreto posible, como digo, sin violentar el derecho a la confidencialidad y como aquí va directamente lo que nos dice el estudiante, y si no es necesario su versión, pues vamos a ubicar, como dice aquí, una historia breve del propósito del informe, del para qué estamos elaborando el presente informe. Luego podemos nosotros incluir la opinión de representantes. Este es un apartado opcional, ¿sí? Si es que el informe va para asuntos de tinte legal o institucional o de comportamiento o de acción disciplinaria, sí es importante que conste la opinión de los representantes. ¿Por qué? Porque como los chicos son menores de edad, necesitamos que esté avalado por el representante para evitarnos problemas de tinte judicial. Pero si es que es el representante el que nos pide el informe, pues en ese caso omitiríamos este apartado, ¿sí? Si es que es necesario ponerlo, aquí nosotros ponemos el criterio de los representantes legales del niño, niña o adolescente en relación al informe o la aceptación de la remisión de la información que sea necesaria y siempre y cuando no estén involucrados directamente de forma negativa. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos que elaborar un informe para la UDAI, para que el niño sea evaluado y determinarse si es que es un niño de necesidades educativas específicas. Entonces ahí ponemos esta parte de opinión de representantes, detallando que tenemos la autorización del representante legal para emitir el informe y la evaluación y pedir la evaluación a la UDAI, ¿sí? Y incluso en algunos casos podemos hacerle aparte una autorización donde diga yo, tal nombre y apellido, representante de tal estudiante de tal curso, autorizo al departamento de consejería remitir la información de mi hijo para ser evaluado en la UDAI y firma. Eso nos queda como verificador y es constancia de que sí le comunicamos al representante. Pero, por ejemplo, si el caso es que vamos a pasar el informe a la Junta Cantonal por situaciones de violencia, de maltrato, de negligencia o de abuso, y quien abusa es el representante, pues en ese caso obviamente no vamos a poner este apartado, porque ahí no avisamos al representante que el informe se va a ir a la Junta. Simplemente emitimos el informe a la Junta y de la Junta se encargan a través de la DINAPEN de informar a los representantes que está un informe en su dependencia, ¿sí? Desde ahí tenemos que analizar el tipo de lugar al que va dirigido el informe. Si es que, repito, es pedido de los representantes, pues vamos a poner aquí qué es lo que opina el representante con respecto a lo que estamos trabajando en el informe con respecto a sus hijos. Luego vienen las conclusiones. Aquí en las conclusiones nosotros vamos a ubicar lo más relevante del caso, del asunto, en función al criterio profesional. Es decir, nosotros vamos a emitir estas conclusiones, ¿sí? Si es necesario, ponemos un diagnóstico, si es que ya lo tenemos y es certero. Ponemos ciertas determinaciones, es decir, se llegó a la conclusión de que el chico tiene tal cosa o no ha sido llamado la atención por tales situaciones o se ha involucrado en conflictos anteriormente, qué sé yo. Y el perfil del estudiante. Es decir, si es un chico con el cual hemos estado trabajando constantemente, como conclusión podemos decir, se ha realizado un seguimiento permanente desde el inicio del año, se me ocurre, ¿sí? Entonces aquí en conclusión es prácticamente lo más relevante del caso. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que el informe se vuelve muy extenso y por lo regular cuando nosotros lo remitimos, las personas al leer solamente leen los datos de identificación y se van directo a las conclusiones. Porque en las conclusiones nosotros estamos poniendo como de forma resumida y concreta lo más relevante de todo lo que se habló en el informe, ¿sí? Entonces tienen que ser conclusiones claras, directas,
y obviamente sin tergiversaciones, ni tampoco emitiendo criterios antojadizos, ¿no? No vamos a poner, por ejemplo, en conclusiones, eh, mm, considero, siendo el psicólogo, que el chico necesita algún tipo de intervención externa. Si es que estamos claros en eso, ponemos como conclusión. En caso contrario, nos podemos estar metiendo en problemas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner, el representante legal sugiere intervención externa para el estudiante. Ahí estamos manejándonos legalmente, pero no emitir un criterio nuestro, decir, porque yo le he visto así, pues yo creo que debería ir al psiquiatra, por ejemplo. Entonces, nos vamos mal, ¿sí? O, por ejemplo, cuando se trata de adaptaciones curriculares, no podemos poner en conclusión, considero que no se puede aplicar adaptaciones porque el chico tiene muchos problemas. Son cosas que se van en contra de nuestra ética profesional, ¿no? Entonces, aquí en conclusión es lo más relevante, de forma clara, concisa, concreta, y que permita prácticamente al interlocutor que va a recibir el informe irse directamente a las conclusiones y decir, ah, esto es lo que está pasando con este informe, con este estudiante, con esta situación. De tal manera que nos quede prácticamente claro cómo estamos determinando nosotros los parámetros regulatorios dentro del informe que estamos elaborando. Luego vienen las recomendaciones. Aquí vamos a poner sugerencias directas al personal, a la entidad o a la institución que dirige el informe, a la que se dirige con el informe, ¿sí? Recomendaciones claras, precisas, con sustento legal, pedidos de seguimiento, evaluaciones extra o algún tipo de pedido más allá de lo que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, aquí en recomendaciones nosotros ponemos, se recomienda que el estudiante se mantenga en seguimiento con el departamento de consejería, ¿sí? O se recomienda que los representantes estén más pendientes del caso asistiendo al departamento de consejería al menos una vez al mes, se me ocurre. O se recomienda que la Junta Cantonal intervenga en el lapso máximo de un mes por situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces son recomendaciones directas a la persona que recibe el informe o a la institución que recibe el informe con respecto a, en este caso, el bienestar del niño, niña o adolescente, que como decíamos tiene que manejarse como el fin primordial y fundamental, ¿sí? Y finalmente nosotros vamos a poner la firma, nombre del profesional que realiza el informe si es interno, del coordinador del DESE si es externo. Cuando nos piden un informe de afuera, pues quien debe firmar es el coordinador del departamento de consejería. Aunque el seguimiento lo haya realizado otro psicólogo, el informe sale con firma del coordinador, ¿sí? Todo el informe debe ser elaborado con lenguaje técnico y términos adecuados. No podemos nosotros, por ejemplo, hacer un informe en primera persona. Yo opino tal cosa, yo creo que esto, yo he hecho tal cosa. No. Un informe tiene que ser siempre en tercera persona. Se observa tal situación, se recomienda tal cosa, siempre en tercera persona. El lenguaje lo más técnico posible. Si vamos a emitir, por ejemplo, eh, rasgos de personalidad o características de comportamiento o de tinte emocional, tienen que utilizarse términos técnicos, ¿sí? Por ejemplo, el chico presenta apatía la mayor parte del tiempo debido a su falta de interacción social, ¿sí? No vamos a poner ahí, el niño no se lleva con nadie y no quiere jugar, que son términos como muy simples, muy comunes. Entonces, siempre un lenguaje técnico y obviamente términos adecuados. Tenemos que asegurarnos que la ortografía esté bien, aunque a veces el mismo sistema, el Word, nos ayuda corrigiendo, se nos puede ir alguna cosa. Entonces, hay que revisar minuciosamente para que no vaya a irse con algún tipo de falta ortográfica, que es también importante en todo el informe, hay que revisarlo. El formato será claro, preciso. Las hojas tendrán el membrete institucional. Siempre nosotros hacemos en la parte superior un membrete en todas las hojas donde esté el nombre de la institución, el nombre del departamento de consejería y algún sello que tenga la institución, de tal manera que sean hojas oficiales, ¿sí? Si es que el informe tiene que salir a una entidad externa, como les decía, va con la firma del coordinador del DESE, pero aparte le añadimos un oficio de la autoridad de la institución
remitiendo el informe para que sea mucho más sólido y sobre todo legal, ¿sí? Entonces, aquí hay que considerar que, bueno, durante toda la pandemia se emitieron informes con firmas electrónicas y actualmente ya está eso validado, permitido y aceptado, porque anteriormente tenía que ser una firma rúbrica directa del profesional y con esfero azul, ¿no? Hoy pues ya eso al menos ha dejado de ser así. Y si uno quiere enviar un informe directamente vía correo, tiene que tener la firma electrónica en este caso, ¿sí? Hasta ahí lo que sería un informe psicológico. Obviamente, y repito, vamos ahí a determinar algunas situaciones específicas, algunos cambios, algunas alteraciones, dependiendo de cuál sea la razón por la que estamos emitiendo el informe. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, entonces, como decíamos, el informe tiene que ser claro y concreto, lo más técnico posible. De alguna manera, sí hay que considerar que no debemos extendernos demasiado, ¿sí? Porque, como digo, los informes van a llegar a cualquier persona o entidad y tienen que estar claros y se van a ir directo a leer lo esencial. Si hacemos un informe de 4 o 5 hojas, pues no resulta realmente beneficioso. Entonces tenemos que ser lo más concretos en cada uno de los apartados, de tal manera que el informe máximo salga de unas 2 hojas y hayamos dicho todo lo que tenemos que decir, ¿sí? No se olviden aquí lo del motivo. En antecedentes, como digo, prácticamente sin violentar el derecho a la confidencialidad, que es lo principal. En declaraciones, la emisión de las versiones, si son necesarias, la opinión de representantes, si es que es del caso, conclusiones, lo más relevante, recomendaciones, sugerencias directas, y aquí, pues obviamente, si es interno, el psicólogo que elabora el informe; si es externo, el coordinador del departamento; si es a una entidad pública, más un oficio firmado por la autoridad de la institución, ¿sí? ¿Preguntas, por favor? Ok, entonces, ¿por qué es importante la elaboración de los informes psicológicos? Porque usted, como profesional dentro del área educativa, es el que va a manejar prácticamente toda la información de los estudiantes, y es a usted a quien van a acudir siempre a pedirle informes de cualquier tipo, ¿sí? Incluso a veces llega pedidos a la autoridad de la institución y la autoridad remite ese pedido al DC. Y usted, como psicólogo, es quien tiene que emitir esos informes. Si es de representantes, directamente. Como les digo, a veces son para asuntos legales, entonces tenemos que hacer informes bien hechos, no equivocarnos en lo posible en nada. Y si son informes internos, pues obviamente está para que los profesores digan, sí, es muy concreto, es muy claro y tengo los parámetros listos. Por ejemplo, usted hace una evaluación de funciones básicas y emite el informe al docente. Ahí en recomendaciones tiene que poner directamente, ¿sí? Se recomienda que se aplique tales técnicas, que se haga tal cosa, dependiendo de qué es lo que nosotros hayamos encontrado en el estudiante, ¿sí? Cualquier psicólogo que esté en el departamento de consejería tiene la obligación y la responsabilidad de elaborar informes psicológicos. Porque aquí no estamos hablando nosotros de informes clínicos, ojo, estamos hablando de informes psicológicos educativos. Y el campo de acción donde más rápido va a encontrar trabajo el psicólogo general es en el área educativa. Eso ya hablamos en algún momento, ¿sí? Por lo tanto, eso le compete a usted directamente. ¿Por qué? Porque cuando usted salga como psicólogo general, sí se va a ir directamente al campo laboral del psicólogo. Repito, donde más rápido va a encontrar trabajo, le aseguro que es en el campo educativo. ¿Por qué? Porque constantemente las instituciones educativas están buscando psicólogos. Y como dentro de la ley prácticamente está justificada la presencia de cualquier psicólogo, es decir, psicólogo general, clínico, educativo, psicopedagogo, etcétera, pues obviamente sí. Si usted está trabajando en el DS, usted tiene que hacer el informe. Y si usted es el coordinador, tiene que firmar también los informes externos. Ahí no hay chance de decir, es que yo no soy clínico, entonces no hago un informe. No.
Si es que le piden un informe clínico, es decir, un informe de proceso psicoterapéutico, ahí sí ya no puede, porque de acuerdo a lo que estamos justo viendo, lo que está pasando con la ley, pues si usted no tiene un título de pregrado en psicología clínica, no puede mantener consultorios privados o centros de tratamiento, por lo tanto tampoco puede emitir informes clínicos. Pero en este caso estamos hablando de lo educativo. Entonces, sí, es la obligación de todo psicólogo que trabaje en el DC. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Chuquihuanca, por favor. Magíster, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Me surgió una duda con eso del informe. En el caso de que bueno, le cuento como una anécdota que me pasó en mi colegio. A una persona, bueno, un chico, literalmente le detectaron con principios de adicción a sustancias. Y entre el psicólogo, el psicólogo hizo el informe, pero le derivaron o le mandaron al psicólogo del centro de salud. ¿Funciona o no en ese caso? Sí, 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 correcto. Como les decía yo, que los informes que usted haga dentro del departamento de consejería pueden terminar en cualquier institución pública. Entonces, si usted emite un informe, lo que tiene que estar es bien detallado, lenguaje técnico, claro y preciso, sin exagerar y cuidando la confidencialidad. Entonces, por ejemplo, usted puede remitir el informe al Ministerio de Salud, a un subcentro de salud o directamente a un profesional de salud. Entonces, en ese caso, lo que hace es, en motivo, ponerle remisión a salud, ¿sí? Y va dirigido al profesional de salud a donde usted quiera remitir. Si es como el caso que usted dice por situación de consumo, ¿sí? O de adicción o cosas como esa, tiene que poner claro que es situación relacionada con sustancias. Hasta ahí. No podemos poner nosotros, se le encontró consumiendo, no, porque eso ya es irse más allá de lo que nosotros tenemos como competencia. Simplemente se le pone situación relacionada con sustancias y pare de contar. Y de ellas se encargan en salud de hacer todo el proceso de seguimiento. Si es que es una adicción, es decir, si se determina que el chico está en consumo durante mucho tiempo, desde salud se encargan de remitirle a CETAD, que son los centros de tratamiento ambulatorio para adicciones en adolescentes. Entonces el chico sigue asistiendo a clases regularmente, pero tiene la obligación, ahí sí ya se comunica a los representantes, de asistir al menos una vez a la semana a estos centros de tratamiento de CETAD, ¿sí? Cabrera, por favor. Buenas noches, compañeros. Sí, una consulta con respecto a lo que mencionó el compañero anterior. Eh, en el caso de bueno, y respecto a la tarea también casi va como referencia, en caso de tener los estudiantes con necesidades especiales y necesita hacer un informe, a eso me refería yo, o requieren tal vez de un psicólogo ya con especialidad o, o el que esté encargado en ese momento del DS lo hace, digamos, tranquilamente sin ningún inconveniente o Sí. necesita derivar a algún punto. No, nosotros hacemos la evaluación, hacemos el informe, le añadimos el informe pedagógico del docente en cuanto a cómo está funcionando en aprendizaje y comportamiento y remitimos nosotros el informe, ahí sí va con la firma y un oficio de la autoridad porque es un informe externo directamente a la UDAI, ¿sí? La unidad de apoyo a la inclusión recibe nuestro informe y ellos se encargan de evaluar para emitir la decisión o no de si necesita adaptaciones curriculares y de qué tipo. Entonces, pero nosotros tenemos que hacer eso. Es sencillo, nosotros lo que hacemos es simplemente conseguirnos el test de funciones básicas del ministerio, aplicamos todo ese test de funciones básicas y elaboramos el informe con esos resultados. Ponemos nuestra firma, todo el informe como hemos visto hoy, más un oficio de la autoridad de la institución remitido hacia la UDAI pidiendo la evaluación de este estudiante con toda la información nuestra y en la UDAI se encargan de hacer el proceso. No es necesario un psicólogo externo. Más bien a veces eso entorpece el proceso. Hay ocasiones en las que el padre de familia, por ejemplo, se va donde un psicólogo externo, sea un psicólogo clínico, un psicopedagogo, y viene con un informe. Y como está un informe privado, nosotros lo que hacemos es validar, pero tenemos que volver a evaluarle al niño, añadirle el informe privado y enviar igual a la UDAI. Entonces es doble trabajo. Entonces, más bien lo que se pide a los padres de familia es que nos remitan el caso a nosotros como
psicólogos del departamento de consejería para evaluarle. Y ahí lo que les mencionaba antes, ¿no? Pedimos la autorización del representante para remitir el caso a la UDAI. Entonces, hacemos firmar un compromiso cortito diciendo que sí autorizo para que se remita la información a la UDAI y enviamos el informe con la evaluación que le hicimos, nosotros directamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, entonces ahí hemos terminado con la unidad número 4. No se olviden, el día domingo tienen la evaluación de la unidad y la próxima semana, en el caso de que sí tengamos la clase, haríamos un repaso de toda la unidad para el examen del siguiente fin de semana. Si es que hay alguna situación particular, pues ya saben, me lo hacen saber. Caso contrario, eso sería todo. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Magister. Buen fin de semana. Gracias, Magister.